Quisiera empezar esta historia diciendo algo. Aclaro que yo llevo una vida bastante tranquila. No tomo, no consumo ninguna droga. Y no soy de esas personas que se inventan historias solamente para llamar la atención. Por eso estoy seguro de que lo que vi y escuché en esa víspera de fin de año no fue una alucinación. No fue el alcohol, no fue el cansancio, no fue mi imaginación jugándome una mala broma. Lo que yo vi fue real. Vivo en las afueras de un pueblo pequeño al sur de Estados Unidos. Es uno de esos lugares donde, si manejas por algunos minutos fuera de la zona local, empiezan los caminos oscuros, las casas separadas por kilómetros y esos tramos en carretera donde no hay postes de luz, donde ya no hay gasolineras ni señal en el celular. Algunos de mis amigos viven aún más lejos, metidos en zonas en las que solamente se puede llegar por caminos angostos, rodeados de árboles. Uno de estos amigos se llama Darren. Su familia vive en una zona bastante acomodada, en una especie de vecindario escondido entre el bosque. Para llegar tienes que tomar una carretera rural, muy oscura y muy llena de curvas. Cada año la familia de Darren organiza una fiesta de fin de año en su casa. Invitan amigos, familiares y conocidos. Yo siempre recibía mi invitación por correo, como si fuera algo muy formal, y la verdad siempre me daba mucho gusto ir. Era una tradición bastante linda. El poder cenar, platicar, esperar hasta la medianoche, brindar y luego volver a casa, era algo muy lindo para mí. Ese año, el frío llegó apenas unos días antes de fin de año. En el sur el clima puede ser muy extraño. A veces parece que la temporada nunca va a cambiar, y de pronto, de un día para otro, el aire se vuelve helado. Recuerdo muy bien esa noche porque el frío, mezclado con esos caminos estrechos, llenos de baches, hizo que el trayecto a casa de Darren se sintiera muy incómodo desde el principio. Normalmente nunca uso las luces altas para manejar. Odio cuando otros conductores me lamparean con las suyas. Pero esta vez la carretera estaba tan oscura que no tuve otra opción. El camino muy estrecho y rodeado de árboles densos de ambos lados. Incluso con las luces altas costaba mucho trabajo ver bien hacia dónde iba. Entre la entrada de ese camino y el vecindario de Darren no había casi nada, solo árboles y oscuridad. Sumando una vieja cabaña que parecía abandonada, pero bueno, no sé si cabaña sea la palabra correcta. Parecía más una casa a medio construir, de esas que usualmente están en carretera, retorcida, sucia, de esas que parecen llevar años completamente vacías. Aunque algunas veces juraría que cuando pasaba por ahí vería luces encendidas. Unos minutos después de tomar esa carretera, en un tramo mucho más recto, mis faros parecieron iluminar algo entre los árboles. Algo blanco. Al principio no entendí qué era, pero conforme más me acercaba, la forma se volvió más clara. Era una persona. Estaba de pie, a un lado del camino, completamente sola. No parecía esconderse, pero tampoco parecía caminar. No pedía ayuda tampoco. Solo estaba ahí, inmóvil, con la espalda cerca de los árboles. Era una mujer. Llevaba puesto un vestido blanco, o quizá un camisón largo, algo completamente fuera de lugar para el frío que hacía. No cambié las luces, no sé si por precaución o porque en ese momento necesitaba ver lo más posible. La tela blanca reflejaba tanta luz que no pude distinguir bien su cara cuando pasé junto a ella, pero recuerdo haber pensado por un momento, qué bueno que no se cruzó, porque si hubiera dado un solo paso hacia la carretera yo habría tenido que frenar, así que simplemente seguí manejando, y durante unos segundos me sentí bastante culpable. Tal vez debía haberme detenido, tal vez necesitaba ayuda. ¿Qué tal que era una invitada a la fiesta de Darren y se había quedado ahí varada? Pero entonces miré por el retrovisor. La luz roja de mis calaveras alcanzó a iluminarla por detrás,
y vi que la mujer había girado el cuerpo por completo. Me estaba siguiendo con la mirada. Seguía parada en el mismo lugar, completamente quieta, pero ahora estaba viendo hacia mi auto. En ese momento se me quitó cualquier tipo de culpa. Para nada era una invitada de la fiesta, y si necesitaba ayuda, yo no iba a ser quien se detuviera para averiguarlo. Llegué a la casa de Darren sin que pasara nada más. Eran ya alrededor de las 8 de la noche. Estacioné en el círculo de grava frente a la casa, entre otros 12 o 13 autos. La casa estaba en un lugar muy grande rodeada de puro bosque, como muchas de las casas de ese vecindario. La fiesta, la verdad, estuvo bastante normal, divertida hasta eso. Comimos, platicamos, vimos en la televisión cómo caía la bola de Año Nuevo en Nueva York. Luego esperamos a que diera la medianoche en nuestra zona. Después de eso, la gente empezó a irse poco a poco. Yo me quedé un rato más para ayudar a recoger, como solía hacerlo. Era muy cercano a la familia de Darren, así que nunca me molestaba echarles la mano antes de irme. Cuando finalmente salí, mi auto ya era el único que quedaba frente a la casa. Así que me subí, encendí el motor y vi que se prendió la luz de baja presión en las llantas. Mi auto ya era algo viejo, así que no me decía cuál llanta era la que tenía un problema, ni si el problema era grave o no. Pero antes de preocuparme demasiado, recordé que eso solía pasar cuando cambiaba el clima de golpe. Con el frío, la presión de las llantas bajaba y el sensor se activaba. Pensé que podía manejar despacio hasta mi casa. Entonces recordé a la mujer del vestido blanco. ¿Seguirá en la carretera? ¿Alguien más la habrá visto? Había otra ruta para volver a casa, una que salía por el lado contrario, pero agregaba unos 20 minutos más de camino. Y honestamente, a esa hora, con ese frío, el sueño y la posibilidad de encontrarme conductores borrachos en la calle, no tenía ganas de arriesgarme. Así que decidí aguantarme. Volvería por donde había llegado. Y honestamente, ojalá y nunca lo hubiera hecho. No pasaron ni unos minutos cuando sentí que algo andaba mal con el coche. Primero fue una vibración muy extraña. Después siguió con un sonido, metal raspando contra el pavimento. Bajé la velocidad, pero el auto siguió perdiendo fuerza hasta quedar completamente detenido en medio del camino. Lo único que pude pensar fue que se me hubieran caído las llantas de lo mal que se escuchaba. Sabía que era muy mala idea, pero tenía que bajarme a revisar. Apagué el motor, abrí la puerta, y cuando la cerré, las luces del auto se apagaron automáticamente. Así que de pronto, todo se quedó absolutamente oscuro. Pero no una oscuridad normal, una oscuridad pesada, muy profunda, de esas que parecen tragarse el bosque entero. Saqué mi celular y encendí la linterna. Revisé una llanta, luego la otra y la última. Sentí que el estómago se me hundía. No estaban ponchadas ni bajas, estaban completamente destrozadas, como si algo las hubiera rasgado. Una sola llanta podía explicarse con un clavo, una piedra filosa o los baches que había en el camino. Pero las 4, esto no era un accidente, esto lo hizo alguien. Me quedé parado junto al auto sin saber qué hacer. No iba a pasar nadie por ese camino a esa hora, ni siquiera siendo Año Nuevo. Tendría que llamar a una grúa o pedirle a alguien que fuera por mí, pero, por supuesto, no había señal. Estaba demasiado metido en el campo, demasiado lejos de todo. El viento se detuvo por un momento. Las ramas desnudas de los árboles dejaron de moverse. Incluso los pocos animales que seguían despiertos en esa época del año se quedaron en silencio. Me congelé. Nunca había escuchado un silencio así en mi vida. Era como si todo se hubiera detenido. Y en ese momento fue cuando escuché una rama romperse entre los árboles. Algo se estaba moviendo ahí. Apagué la linterna de mi celular al instante. Quedé completamente a oscuras.
Las hojas secas siguieron crujiendo en el suelo. Alguien o algo caminaba dentro del bosque. Intenté convencerme de que era un animal, una ardilla, un venado, lo que fuera. Pero ese silencio no se sentía como el silencio normal de la noche. Se sentía como el silencio de una presa cuando sabe que hay un depredador cerca. Y en ese momento escuché una voz. Te veo. El estómago se me cerró. Sentí como si todo el aire se me hubiera salido del cuerpo. Ni siquiera pude gritar. Era la voz de una mujer, suave, exageradamente tranquila. Venía de la oscuridad, entre los árboles, a unos pocos metros de mí. Y lo peor era que no sonaba enojada. Lo dijo con tanta calma, y eso lo hizo peor, mucho peor. Durante un segundo solo quise tirarme al suelo y desaparecer. Entonces la voz volvió a hablar. ¿Tú puedes verme? Fue hasta ese momento que mi cuerpo reaccionó. Tenía que correr, pero no sabía hacia dónde. Estaba desorientado en la oscuridad. Necesitaba ver, así que encendí de nuevo la linterna del celular y apunté frente a mí. Y ahí estaba, en el borde del bosque, la mujer del vestido blanco. Esta vez sí pude verla. El vestido estaba sucio, cubierto de tierra y manchas oscuras. Su piel era pálida, casi de color gris. Estaba exageradamente delgada, como si no hubiera comido en semanas. Su cabello gris, enredado y sucio, le caía hasta los codos. Pero su cara era casi imposible de describir. Era grotesca, como si le faltara parte de la mandíbula, y aún así, de alguna manera parecía estar intentando sonreír. Me quedé con la linterna apuntándole durante unos segundos, paralizado, sin poder decidir qué hacer, así que solo corrí. Corrí por la carretera, de regreso a la casa de Darren. Antes mencioné la cabaña abandonada. En ese momento estaba más cerca si corrí en la dirección contraria, pero lo único que pude pensar fue, ¿qué tal que es su casa y ella vive ahí? No sé si fue un pensamiento racional, no tenía tiempo de analizarlo, así que solo corrí. Detrás de mí escuchaba ramas quebrándose, hojas moviéndose. Me estaba siguiendo. No sé cómo, pero la adrenalina me dio fuerza suficiente para alejarme. Corrí hasta llegar a la casa de Darren, ignorando las otras casas del vecindario. Me lancé contra la puerta y golpeé con tanta fuerza suplicando que alguien abriera. La mamá de Darren abrió y al verme me metió de inmediato. Yo estaba temblando, apenas podía hablar. Le conté todo, sobre ella, a toda la familia. La mujer, las llantas, la voz, la persecución en el bosque. Me creyeron lo suficiente como para no hacerme volver. Me ofrecieron quedarme a dormir mientras llamaban a la policía y a una grúa. Acepté sin pensarlo. Ni siquiera llamé primero a mi familia. La policía dijo que revisaría la zona esa misma noche y que al día siguiente podía ir por mi auto y dar mi declaración. En ese momento, lo único que quería era que la noche terminara. Me dieron el cuarto de invitados, así que me acosté e intenté dormir. Pero la noche todavía no había terminado. Desperté por un suave golpe en la ventana del segundo piso. Miré el reloj que estaba en la mesa de noche. Eran las 3:14 de la mañana. Recuerdo la hora exacta. El cuarto no tenía persianas, pero no me atrevía a mirar. Entonces escuché una voz, apagada por el vidrio, desde afuera. La misma voz. Te veo. La mujer seguía ahí. Me había seguido hasta la casa de mi amigo y ahora estaba lanzando piedritas a la ventana para llamar mi atención. Si antes no pensaba mirar hacia afuera, ahora menos. Me quedé en la cama, completamente inmóvil, sin dormir, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol y la familia de Darren despertó, la mujer ya no estaba. Les conté lo que había pasado. Salimos a revisar el patio. Cerca del lugar desde donde yo había escuchado la voz, el papá de Darren encontró algo en el suelo. Un cuchillo grande, oxidado.
no pertenecía a la familia. Probablemente era lo que la mujer había usado para destrozar mis llantas. Pero eso significaba algo peor. Significaba que ella había seguido mi auto hasta la fiesta desde el principio. Me había elegido mientras todos estaban dentro celebrando. La familia de Darren llamó a otros invitados para preguntar si habían visto algo extraño la noche anterior. Uno de ellos dijo que sí, que había visto a alguien con vestido blanco caminando afuera, cerca de la casa, pero que no le dio importancia porque durante la fiesta la gente entraba y salía todo el tiempo. Cuando di mi declaración a la policía, les pedí que revisaran la cabaña abandonada junto al camino. Tenía el presentimiento de que esa mujer estaba relacionada con ese lugar. Lo hicieron, y después me dijeron que no encontraron a nadie viviendo ahí, pero alrededor de la cabaña, entre los árboles, encontraron animales muertos, abiertos, destripados, tirados por el bosque. Nunca encontraron a la mujer, y esto me deja demasiadas preguntas, pero las que más me persiguen son dos. ¿Cómo pudo seguirme tan rápido después de que salí de la fiesta? Y si de verdad le faltaba parte de la cara, ¿cómo pudo pronunciar tan claramente esas palabras? Te veo. Este año voy a volver a la casa de Darren para Año Nuevo, pero esta vez no planeo manejar solo, y esta vez también voy a tomar el camino largo. Buena historia corta para empezar la semana. Quedan muchas dudas, esas carreteras, específicamente las que son en Estados Unidos y más las que son al sur con ese tipo de clima muy boscosas, tienden a prestarse para ver cosas muy extrañas. Pero particularmente no son fantasmas, sino sí son personas que viven del bosque y en el bosque. Entonces no sería muy extraño pensar que simplemente era una persona que no era parte de ninguna comunidad, igual y ya un poco sola, trastornada por la misma soledad y con algunos delirios y un poco de psicopatía que pudieron haber perseguido a este chavo. Eso es lo que pienso yo, pero realmente queda la duda, qué tal que si era uno de esos fantasmas que luego aparecen en videos de YouTube y persiguen particularmente a una persona.